a versículo, capítulo a capítulo. Bien, vayamos hoy, hermanos santos, para terminar de abordar el capítulo 1, al capítulo 1, versículo 22, y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 2, versículo 3. Antes de esto quiero recordarles lo siguiente: la Biblia fue escrita de corrido, o sea, de seguido. Más adelante fue que se trató de diagramar y hacerla capítulo a capítulo y colocarle ciertos temas o subtemas. Pero la Biblia era seguida, consecutiva. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, y vamos hasta el capítulo 2, versículo 3, no quiere decir que nos estamos saltando. Quiere decir ciertamente que vamos a seguir la línea de pensamiento del autor. ¿Vamos a seguir qué? La línea de pensamiento del autor. Lo que quiero decirles con esto es que cuando se cambia a capítulo, no es que el autor se haya desconectado de lo que viene diciendo. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? ¿Sí? Amén. Diga amén. Amén, mentiroso el dormido. Muy bien, así que vayamos al capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Subraye: amor fraternal no fingido. Y ya van a ver por qué. Amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros como entrañablemente, subraye, de corazón puro. Muy bien. Versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de ¿qué? Incorruptible. Subraye: por la palabra. Por favor, subraye: por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra, subraye la palabra del Señor, permanece por un poquito de tiempo. Muy bien, hasta ahora todos despiertos. Aquí por el interno me están diciendo alguno dormido. No, ninguno. Muy bien. Mas la palabra del Señor permanece, y esta es la palabra. ¿La qué? Que por el evangelio os ha sido anunciada. Vemos que se repite el término ¿qué? Palabra. Si se repite palabra es porque es una palabra clave. Si sacamos esa palabra del texto, el texto pierde sentido. Uy, pero qué teólogos. Muy bien, hermanos. Muy bien. Vamos del 1 al 3. Continuemos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, por favor subraye, desead. ¿Sí? Desead, ¿cómo? ¿Cómo es un término de qué? ¿De qué? De comparación. Muy, wow, vamos bien. ¿Cómo es un término de qué? Escuche, ¿por qué es clave que usted tenga claro que cómo es un término de comparación? Ya vamos a ver por qué, por favor. ¿Cómo? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra que va a ser expuesta, Padre, permite que sea expuesta con limpieza, Señor, con pureza, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, sin añadir, sin quitar, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que sea la presencia de tu Espíritu, por favor, oh Dios, para que tu palabra, amado Señor, transforme nuestras vidas y que no salgamos de acá, Señor, como llegamos. Y esto por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo tengo aquí otra versión que dice desead, pero aquí dice anhelad. Anhelad. ¿Anhelad qué? Como niños
recién nacidos. ¿Sí? Aquí tengo otra versión, anhelan. Muy bien, déjeme por favor ir a una introducción primeramente. ¿Cómo hemos titulado la enseñanza de hoy? ¿Cómo? Muy bien. ¿Su qué? Bueno, voy a primeramente para hacer la introducción. Su pasaporte, por favor. ¿Sí? Pasaporte hace referencia a un documento de identidad que de alguna manera lo que está reflejando es que cuando estás en otro lugar eres un ¿qué? Extranjero. Ahora bien, veamos desde el encabezado en el capítulo 1, versículo 1 y el versículo 2, cómo el apóstol Pedro nos llama elegidos, pero también cómo nos llama expatriados. Esto quiere decir que extranjeros. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un lugar donde no es nuestra ciudadanía. Porque la ciudadanía del cristiano es ¿dónde? El cielo. Ahora bien, pastor, ¿qué tiene que ver eso con el tema pasaporte? Vamos a ver. ¿Aquí tienen sus cédulas a la mano? Sí. Rápido, hermano. ¿Pero por qué así con esa? Venga, hermana. Rápido. Suba, hermana. A ver, hermana, su cédula, rápido. ¿Con cédula o no sube? A ver, hermana, suba. ¿Trajo cédula, hermana? Rápido, hermana. No, pero nos va a dar el rapto aquí, Padre del cielo. A ver, hermana, ¿qué pasó? Suba, hermana. ¿Qué pasó? No le dé pena por la foto, no la vamos a ventanear. A ver, mire, la hermana sí trajo su pasaporte. Vamos a ver qué dice el pasaporte. A ver, hermana, suba, ¿qué pasó? Ay, perdón, la tarjeta de crédito, esta es para que la pisemos ahora y sean pagadas todas sus deudas. Vea. Ay, es que se inventan unas cosas, hermanos, que uno dice Dios del cielo y de la gloria, Padre. Bueno, aquí dice República de Pakistán. No. ¿Qué dice? Colombia. República de Colombia. Este documento está diciendo de dónde eres, cuál es tu origen. Y aparte de eso lo describe. Y dice, bueno, está el nombre de la hermana, su fecha. Ay, ¿cuál, pastor? ¿Cuál que se ve tan jovencita? No se preocupen, ella después les dirá la salida. Y menciona ciertamente todos los rasgos, ¿no? Sus salidas, sus entradas. Sí, aquí está, ¿cierto? ¿La hermana tiene cédula? Muy bien, su cédula. Bueno, la foto no está mal, hermana, muy bien. También, esto es un documento ¿de qué? De identidad. ¿Qué refleja el documento? ¿Quién es? ¿No? ¿De dónde es? ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Claros o no? ¿Estoy siendo claro? Muy bien. Su cédula, hermana. Rápido, hermana, venga bien, eso. Muy bien. También, igual. O sea que esto pertenece, este documento dice que pertenece ¿a quién? ¿A quién? A una persona, ¿cierto? Esto identifica ¿a quién? ¿A un grupo de personas? Pregunta, ¿a un grupo de personas? ¿A quién identifica? A una persona. Muy bien, hermana, por favor, vaya, tome asiento. Muy bien. Ah, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Lo notaron? ¿Sí? ¿Qué hicieron? Yo entregué la cédula y la hermana dijo, no, esta no es mía. Tome asiento. Gracias, hermano. ¿Sí vio lo que hicieron? Cada uno tomó la suya. Cada uno dijo, no, esto no es mío. Esto no me pertenece. No, esta no es mía, esta no me pertenece. Amados santos, creo que la más fiel y la más íntegra y transparente, escuche, identificación del creyente debe ser con la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted dice creyente y cristiano, este debe ser su documento de, ¿no lo escucho? ¿De qué? Ahora bien, si este es su documento de identidad y esto es lo que lo identifica a usted, usted tiene que ser un conocedor ¿de quién? Del documento, ¿sí o no? O sea, en este caso de la palabra. Mire lo que hicieron las hermanas. Cada una era conocedora de su documento. Sí, yo le entregué, lo hice a propósito y cada una dijo, no, esto no es mío. No, esto tampoco es mío. El creyente igual, hermano. Desafortunadamente estamos viviendo una época, y voy a decirlo como con cierta tristeza, de un evangelio posmodernista y contemporáneo, casi que filocomunista. Y se está desconociendo la verdadera identidad del cristiano. ¿Cuál? La palabra. Tengo una anécdota y no es una anécdota lejana, es de hace poco. Por la pura misericordia de Dios, el Señor me permite ser maestro de un instituto de teología.
Y a uno de mis estudiantes decía lo siguiente, dijo: pastor, ¿cómo le parece? Estábamos compartiendo sobre el principio del ganador de almas. El principio del ganador de almas, la esencia de una persona que gana almas, es conocer la palabra. Usted no puede ir a predicar cualquier balbucería, chapucería, paparruchada. Usted no puede decir: no, Dios lo ama. Usted, Dios lo ama en medio de la plazoleta del Che Guevara, la Universidad Nacional, lo muelen a piedra. Usted tiene que llegar con el conocimiento de la palabra, con las evidencias aprendidas de la palabra, evidencias físicas, químicas, antropológicas, históricas, geográficas, genéticas, de toda índole, porque en este libro está la ciencia toda. Y usted puede, a este tiempo donde se debate hoy, donde se refuta hoy este libro, usted tiene que ser un conocedor de este libro, y que la gente lo pueda identificar a usted como un verdadero colombiano. O sea, colombiano en el sentido de la cédula. Si yo que yo le dije a la hermana, aquí dice de Afganistán, dijo: no, un momentico, dice Colombia. O sea, que si a usted lo van a identificar, que lo identifiquen porque usted es un conocedor ¿de quién? De la palabra. Por eso, hermanos, el tema de la enseñanza hoy, su pasaporte, por favor. Porque ese documento dice de usted, ¿o no? ¿Dice de usted o no? Muy bien. Este estudiante me decía: pastor, ¿cómo le parece que me encontré con un personaje que también estudió teología? Y le dijo a él, dicho por el hermano estudiante, que no era bueno estudiar teología porque los teólogos se centraban mucho en la Biblia. Yo le dije: hermano, ¿quién le dijo eso? Dijo: no. Y le dije: ¿es cristiano o es un ateo el que le dijo eso, un musulmán? ¿Quién le dijo? No, él es un cristiano, pastor. Le dije: pues déjeme decirle que no es cristiano. Y les voy a explicar por qué. Porque si este libro no es tu identidad, entonces Cristo no es tu Señor. Y te voy a decir por qué. Porque este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, menciona la persona de Jesucristo. Entonces le dije: hermano, entonces ¿qué propone el parroquiano que le dijo eso? Dijo: no, pastor, es que eso hay que mezclarle otras cosas. Hay que hacer otras cosas. Por eso es que uno nota que hoy en estos centros de convenciones que llaman iglesia y en estos sitios y lugares, hoy está más de moda, por ejemplo, cerrar un seminario, un congreso con danzas tropicales, mapalé, cumbia y todo este rollo, antes que predicar la palabra de Dios. Y salen las personas y uno les pregunta: ¿tú eres salvo? No tienen ni idea qué es salvo. Otra dijo: es un detergente muy bueno. Pero nadie dijo, hermano, unas cosas absurdas, hermanos. Por el amor de Dios, ¿qué te identifica a ti como cristiano? ¿Qué? La palabra. El que tú acudas a la palabra de Dios. El siglo XX y el siglo XXI se caracterizó por ser gigantes tecnológicos. El ser humano por ser un gigante tecnológico. Todos los inventos, los más grandes inventos surgieron siglo XX y siglo XXI. Pero sabe, el ser humano se hizo gigante tecnológicamente, pero enano espiritualmente. Y hoy de verdad muchos están más ocupados de otras cosas antes que del conocimiento de la palabra. O si no, pregúntele a un papá qué es lo primero que le compra a un niño cuando tiene 7 años para que no llore. ¿Qué? Muy bien, hermano, un celular. No, en mi tiempo no era un celular. No, en mi tiempo era trompo, yoyo, canicas, ¿no? Cuadrito, calle, ¿qué más se jugaba? Yermis, ¿no? Soldadito libertador, ¿cierto? La lleva, ponchados, y ojalá la pelota fuera de caucho y de esas locas, y le tocara uno con ese vecino que uno no podía ver, uy, y ojalá le tocara en el equipo contrario un atún duro y a la cara. ¿Nadie sabe qué es ponchados? Ay, hermano. Ay, están diciendo por el interno: mi hijo, actualízate. Hoy no, hermanos. Hoy los pelados, los jóvenes, los niños sufren de hipertrofias a nivel de articulaciones musculares porque están. Es tristísimo, hermano. Triste, hermano. Y hoy los jóvenes, la identidad que ellos se están empezando a reflejar es la de esos dispositivos. A ver, no traje el dispositivo. Ese dispositivo es
Usted le habla a ese dispositivo y le contesta, bueno, algunos sí, sí, marque, no sé. Pero esos dispositivos son entes, son cosas, ¿sí o no? Así hay jóvenes, se portan como entes, como cosas. Son unos aparatos con ojos en la casa. ¿Qué está haciendo tal cosa? Que si va a comer. Que salga. Anteriormente no era así. Anteriormente a uno lo tenían que entrar literal, voy a hablar por mí, no sé a usted, pero a uno lo tenían que entrar, hermano, pero arrejo de la casa, literal. Y llegaba uno rojo chapeado con caracha de moco aquí, uno rojo así chapeado, negro casi, llegaba uno oliendo a sudor, tierra, de todo. No, hoy toca darle rejo a los chinos para sacarlos de la casa. No, despréndase de eso. Vaya, camine. Hoy esos chinos no tienen ni color, hermano, parecen libra y media de queso campesino empacado al vacío. ¿Qué nos identifica como cristianos? La palabra, el conocimiento de la. Mira, a ti lo que te identifica como cristiano no es que digas, es que en mi iglesia hay un auditorio y cantan y tocan. Es que muchos defienden más los auditorios y los pastores que la misma palabra. Muchos defienden más eso y destacan más eso que digan, mire, a mí me enseñan. Conmigo se toman el trabajo de colores, lápiz, ir a la fuente. No, sacan pecho más por el auditorio, por el equipo de alabanza, por los shows, por todo eso, antes que por la palabra. Ahora bien, ¿qué está instando el apóstol Pedro? Veámoslo, vaya a su texto 2:1 al 3. Pastor, ¿se va a saltar el 22, 25? No, ese tiene su retorno cuando ya lleguemos aquí. Escucha. Dice la palabra, desechando pues, ¿cómo dice? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí hay un imperativo, después del coma hay un imperativo. ¿Cuál es? Desead. ¿Cuál? Desead. Hay un anhelo, algo que se desborda. Desead. ¿Sí? Como cuando usted era novio. Por eso novio. Como cuando usted era novio. Usted se despedía el domingo después de hacer, ¿cómo se llama? Visita de sofá hasta las 11 de la noche, que incluso tuvieron que alquilárselo porque parecía que no se iba a ir de la casa. Y usted estaba esperando que fuera ¿cuándo? ¿Cuándo? Usted salía de hacer la visita 11 de la noche. ¿Y qué deseaba usted? ¿Qué deseaba? ¿Qué anhelaba usted? ¿Que fuera qué? ¿Que fuera el otro día? No, llegar a la casa para tomar el teléfono y decir, ¿cómo te fue? ¿Sí o no? ¿No? Porque en ese tiempo no había celular, ¿o sí? No, bueno, estoy hablando de mi tiempo. En ese tiempo no había celular. Entonces, ¿qué uno anhelaba? Llegar a la casa para decirle a la novia cómo llegó. Y ella empezaba, ¿cómo llegaste? Bien. Y incluso hasta se cambiaba la pijama, todo quedaba así. No, cuelga tú, no. Las conversaciones más insulsas, más sin sentido son esas. No, cuelga tú, no tú, no, cuelga tú. Y cuelga al otro y dice, ¿por qué me colgó? Le marco otra y ¿para qué me colgó? Ya no quiere hablar conmigo, ya. Ay, hermanos. ¿No? Por alguien que está haciendo. Hermanos santos de Dios, ¿qué estaba ocurriendo? Deseaban, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Eso nos ocurrió a todos o no? O a algunos pocos. Creo que a todos pasamos por ahí, ¿no? Desead, dice el apóstol. El apóstol Pedro, ¿por qué dice desead? Escucha. ¿Y qué desead? Escucha. ¿Qué desead? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando de desear la leche espiritual no adulterada y dice como niños? Vuelvo otra vez al contexto histórico. ¿Por qué estaba pasando los cristianos de la época cuando Pedro escribió esta carta en julio del 64? ¿Qué había ocurrido? Nerón manda a incendiar la ciudad y empieza la persecución más grande de la historia y más aberrante como nunca jamás conocida por el pueblo cristiano. Y los empiezan a perseguir de tal manera que Nerón alumbraba sus jardines con los cristianos, los embalsamaba en cera y seda y les prendía fuego.
los empalaba, y así era como los jardines de Nerón eran iluminados. Esa fue la persecución. Y los perseguían. Entonces el apóstol Pedro, para animar, para llenar de esperanza, porque lo menciona también en el capítulo 1 que lo vimos, fe y esperanza, para terminar de animarlo les dice: mire, ¿sabe qué? Para que ustedes se mantengan creciendo, para que ustedes se mantengan madurando, no solamente en su fe, sino en su vida espiritual, y que hay una esperanza, deseen como niños. Pero a mí me llama la atención algo: quítele el recién nacidos. ¿Perdería sentido? Sí. Porque el único que puede desear, o sea, así como con esa ardentía, es un niño, pero un niño recién nacido. ¿Qué? La leche. ¿Sí o no? ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo Pedro. Mire, deseen la palabra de Dios. Pastor, ¿de dónde saca la palabra de Dios? Cuando tú ves el capítulo 1, versículo 22 al 25, está hablando de ¿qué? De la palabra de Dios, que por la palabra de Dios es que está el amor de Dios en nosotros, y es que nosotros podemos amar a nuestros hermanos. ¿Qué está diciendo Pedro? Mire, si ustedes desean como niños la palabra de Dios, como hermanos van a estar fortalecidos, y a pesar de las persecuciones tendrán fe. A pesar de las persecuciones vivirán en la esperanza. A pesar de las persecuciones madurarán. O sea, crecerán. ¿Sí o no? ¿Sabe de qué está llena la iglesia por momentos? ¿De qué se llena la iglesia? De inmaduros. ¿De qué? Que Dios nos guarde de maduros. Pero de inmaduros. ¿Que entendió? De inmaduros, hermanos. Por eso Pedro les está diciendo: mire, necesitan conocer más, desear más, anhelar más, para que se porten como maduramente. Maduramente. Hay mucho inmaduro al interior de la iglesia, hermano. Ya hablar de pecado, infierno, arrepentimiento, a muchos no les gusta. A propósito, terminamos esta serie de las predicaciones expositivas consecutivas de la primera carta del apóstol Pedro, y continuamos con una serie que he titulado Para mí descafeinado. Una serie de 6 enseñanzas. Vamos a ver qué significa para mí descafeinado, pero eso será cuando terminemos la primera carta del apóstol Pedro. ¿Cuándo? Cuando la terminemos. Así que síganme ahí en su escritura. Dice la palabra, escuche: desead como niños recién nacidos. Mire, hermanos, si no acudimos a esa leche espiritual no adulterada, si una persona no acude a este libro como ese alimento no adulterado, no va a crecer, no va a madurar como cristiano. Si lo miran en la iglesia, mal, porque lo están juzgando. Si no lo miran, porque lo desprecian. Si el pastor tiene barba, está muy viejo, por eso sus mensajes son anticuados. Si está muy joven y tiene el pelo largo, es un hippie. Quién sabe qué moderno nos va a enseñar. ¿Ustedes creen que la iglesia no está llena de esos inmaduros? Hermanos, se cuentan por decenas, por miles. Por eso es que no soportan muchos una adversidad, una circunstancia adversa, una circunstancia difícil, y mantienen culpando a Dios. Cuando se tomaron decisiones y vinieron las consecuencias, culpan es ¿a quién? A Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Alguien dijo: no, es que yo sí estoy bravo con Dios, por eso no vuelvo a la iglesia. Yo le dije: uy, qué pérdida. No, pues la iglesia perdió. ¿Y por qué, hermano? Porque perdí todas mis finanzas. Yo le dije: ¿qué? ¿Se las dio todas al pastor o cómo es la cosa, hermano? Se las dio para que la palabra corra, gloria a Dios. No, pastor, lo que pasa es que yo sí tenía un gran proyecto para la iglesia. Ah, no me diga, cuénteme. Pues no, resulta que cuando salieron, ¿se acuerda, pastor, lo de las pirámides? Claro que me acuerdo, hermano. Hice un préstamo de 200 millones de pesos, pastor, y fui y lo puse en la pirámide, porque me daban 10 veces, o sea, iba a recibir como 2,000, una cosa así, y de ahí iba a sacar el diezmo para la iglesia. ¿Cómo no? Y entonces culpa a Dios de su avaricia, de su codicia. ¿Sí me estoy haciendo entender, amados? ¿Vamos bien? Por eso el apóstol Pedro está diciendo: mire, escuche,
deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y a mí me llama, vuelvo y le repito, poderosamente el desear. Y empecé con deseen para que miremos qué significa desear. Mire, me encontré el término desear. Escuche, aquí este es un verbo imperativo, ¿no? ¿Y qué está haciendo? Mandando a los creyentes a apetecer fuertemente. Desear aquí es apetecer fuertemente. Así que si usted tiene inapetencia por la palabra, ore, porque entonces usted es un desnutrido y raquítico espiritual y apunta a ser el peor de los inmaduros espirituales. No digan amén. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Si usted no desea esto, si usted tiene inapetencia por la palabra, si lo suyo es la pizza, la hamburguesa y son simpáticos, se piden una picada con chunchullo, morcilla, rila, gurre, todo eso, y fuera es un chorizo, y ¿sabe qué hacen? Por favor, una Coca-Cola like. Ay. Otro se pide un pedazo de bofe, ¿no? Con chunchurria, y dice, a mí una botella con agua. Y saca pecho una botella con agua. Y no falta la que diga, no, allá donde doña Segunda, que se clava su morcilla, se la sabe. No falta la que diga, discúlpame, una ensalada César para acompañar esta longaniza. Ay, es que hay unos que son de una hipocresía, hermanos. Y mientras usted no se nutra, vamos a ver qué ocurre también, porque el apóstol Pedro está hablando de la hipocresía y de todo lo que tiene que ver con malicia. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando tú no te nutres. Cuando no ¿qué? No te nutres. Y me llama, vuelvo otra vez por tercera vez la atención, que habla de niños, ¿no? ¿De niños qué? Recién nacidos. ¿Sabe? Dice niños recién nacidos. Escuchen. Díganme si un ser como un niño o una niña recién nacido, recién nacida, no anhela o desea la leche materna. ¿Sí o no? O una niña, bueno, no la paso aquí al frente porque pues entiendo que. O una niña de, ¿cuántos vamos a cumplir? 4 meses? 2 meses, 2 meses pasé de 4. Ya los chicos hoy ya son de 2 mesecitas, la niña no la voy a hacer pasar. La niña no está pendiente de 2 mesecitos de cómo le quedaron bueno, pongámosle a los 6, ¿no? ¿A cuánto se le abren las orejitas? Algunos que le abren, yo no entiendo para qué le abren las orejitas, pero bueno, ¿cierto? Pero un niño, una niña de 2 meses no está pendiente. Ahora, los papás la ponen muy linda o no, ¿cierto? Y si es niña, por favor, los niños quietud, tengan la gentileza. Y si es niña, pues le colocan aquí las balaquitas, ¿no? Y son todas lindas, son todas floripondias, ¿cierto? Así todas flores, así todas lindas, rosado. Aquí hay una niña que se la traen con un traje así rosado, con arandelas y el paraguas es rosado, con maleta rosada. Lindos, lindas. Y las bebitas de 2 meses, así como ella ¿tú crees que a ella le interesa cómo viene? ¿Tú crees que a ella le interesa cómo viene? No. A ella lo que le interesa es que cuando le dé hambre necesita tener su leche. ¿Sí o no? ¿O no? O le va a decir, no mamá, mira, ponme la balaca y después dame cenito. No. Y la verdad es que Dios es perfecto. Los crea con un dispositivo bien especial, como una especie de alarma, ¿no? Algunas mamás, ¿cierto? Los recién nacidos vienen como con una especie de alarma, ¿no? Ellos no dicen, por ejemplo, son las 7 de la noche, mi mamá necesita dormir, mami, ¿me das mi leche? No. Vienen con una especie de alarma, que la alarma no es nada más ni nada menos que un lloro, hermanos, como si el mundo se fuera a acabar. De un gemir como si el mundo se fuera a acabar. Ay, escuche, y no importa la hora. ¿Sí o no? Porque la bebita no está diciendo, bueno, a las 11 de la noche mi última toma. No, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Por eso es que uno de los papás, los primerizos, los ve uno muy lindos y todos entusiasmados. Pero ¿por qué sabe que son papás? Porque mantienen con unas ojeras como de santos alumbrados con querosene, así. Porque ellos a cualquier hora piden su leche, hermano. Ahora, si no se le proporciona, ustedes vieran los beneficios de la
leche materna, aparte de tener al nene, al recién nacido, cerca a mamá, eso crea un vínculo impresionante, hermanos. Y ustedes ven propiedades y ven beneficios de la leche materna, hermanos, hasta genera anticuerpos, antiinfecciones, bueno, una cantidad, hermanos, de beneficios que hacen que ellos crezcan como sanos. Por eso a veces uno ve unos niñitos ya cuando van creciendo cachetoncitos, gorditos, rojitos, uno dice, uy, este apunta a leche materna, y la mamá saca pecho y dice, sí, hasta el año le di. ¿No? Sí, hay algunos que salen así, ¿o no? Sí, yo recuerdo mi esposa, dos al tiempo, dos, y era uno acá y el otro acá, y el uno era a la 1 de la mañana y el otro gemía a las 2 de la mañana, y había otro que para dormir, hermanos santos de Dios, les cuento, no les digo cuál de los que están acá, pero lloraba, hermano. Ay, hermano, y todo el tiempo era leche materna. Así que, amados santos de Dios, el apóstol está haciendo como una analogía. Y cuando dice desead como leche espiritual, no adulterada, dice como recién nacidos, no se está refiriendo a unos recién convertidos o que llegan por primera vez. No, para los que vienen hoy por primera vez, no. Se está refiriendo al cristiano que debe desear la leche espiritual. ¿Cómo es un término de qué? De comparación. O sea, que debe desear la leche espiritual como niño recién nacido. Si usted tiene inapetencia por este libro, examínese. Es un raquítico espiritual, un desnutrido espiritual. Entonces cualquier moda le va a servir joven o jovencita. ¿Qué dice la Biblia acerca del sexo? Lo que estamos enseñando por este tiempo. Si usted no va a la palabra, joven o jovencita, va a resultar teniendo relaciones sexuales. Si usted no va a la palabra de Dios, quien va a ser herido por todo este tipo de situaciones va a ser usted, jovencita, y usted, jovencito. Tenemos que ir a la palabra. Y ustedes también, los más grandes. Voy a decirle algo, santo y santa de Dios. Si su gozo, su alegría está puesto, y lo he repetido hasta la saciedad, en algo o en alguien, estás equivocado. Te vas a dar contra el mundo. Porque el algo algún día se acaba. Y el alguien, por lo general, falla, o decepciona, o desilusiona, o parte. ¿Qué vas a hacer? Entonces dijo uno, no, pues si el alguien me falla o parte, me compro una mascota. Y respondió el otro, dijo, espere que se muera y me cuenta. ¿Sí me hago entender, santos de Dios? Si tu gozo, tu alegría, tu satisfacción, tu alimentación no es la palabra de Dios, estás siendo un inmaduro, no vas a poder soportar. ¿Me estoy haciendo entender, santos? Y es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Así que el apóstol Pedro está diciendo la leche espiritual. La leche espiritual. Y esa leche espiritual es la única opción para nosotros. La leche espiritual, esto es la palabra de Dios, no, ¿cómo dice? ¿No qué? No adulterada. Hace poco vi un cartel de las leches adulteradas, ¿no vieron? Lo que no se considera leche era como un suero láctico. ¿Sí? Eso era un engaño, un fraude. Pues quiero decirles, amados, que hoy también el evangelio se está diluyendo de la misma manera. No sé ustedes, pero yo en un tiempo, no sé si ustedes y sus papás compraron leche de cantina. No de cantina esta de arrabal, sino cantina esta de metal, ¿sí? No de la arrabal y la del bajo mundo, no, cantina, que iba sonando la campanita, ¿no? ¿Sí? Y el Señor metía, yo recuerdo tanto, era una coquita esmaltada de las blancas, ¿sí? Y ahí sacaba el litro, ¿se acuerdan? ¿No? Ay, no, ninguno. Ay, ¿qué hago? Me están diciendo por el interno, ahora es pasteurizada, viene en bolsa y en Tetra Pak. Ay. Bueno, para los que están de ese tiempo, que no son muchos. Pero entonces para hallar mayores ganancias, ¿mayores qué? Y rentabilidades, ¿qué hacía el de la leche? ¿Qué hacía? Le echaba agüita.
¿cierto? Y de pronto la diluía con un toquecito de otras cosas. ¿Sí o no? ¿Y cómo se sabía? Cuando la ponían a hervir. ¿Sí o no? Y cuando la ponían a hervir y después se reposaba, ahí se notaba si era la leche. ¿Por qué? ¿Por qué? No, aquí ninguno, no. Yo sé que Tetra Pak, hermana. Yo sé que usted no vivió esa época. No, estoy hablando de esa leche, de la leche, hermano. Parece que somos contemporáneos los dos. La nata, hermano. Muy bien, la nata. Se notaba por qué. Por la nata. Y la nata la sacaban aparte y con ella hacían ¿qué? La mantequilla. Ay, no. Pastor, es que usted es muy viejito. No, no tanto. Ahorita estoy a puertas de cumplir años. Le garantizo, mire mi cédula, hermana. Venga, venga. No es tanto. La sacaban porque por la nata. ¿Sí o no? Hoy el evangelio está siendo adulterado de esa manera. Lo están diluyendo. Por eso es que no tenemos la flor y nata de verdaderos cristianos, con los que no se puede hacer nada, porque no han madurado. ¿Me hice entender? Porque el evangelio se ha diluido. Entonces la teología de la prosperidad está de moda. Eso es como echarle un poquito. Lo más simpático es que era el que rendía la leche, echaba un poquito, ¿no? Decía, un poquito, que no se note tan, otro poquito. Ya que carambas, echémosela toda. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes vendió leche así? Arrepiéntase. Que hoy se está diluyendo de esta manera el evangelio. Por eso es que no contamos con la flor y nata, o sea, con la nata de verdaderos cristianos. Hoy los cristianos son cristianos como ese evangelio diluido, se diluyen. Son cristianitos de azúcar y papel. Son cristianitos como soldaditos de chocolate que cuando les resplandece, cuando el calor de las circunstancias azota, se derriten. Con esos cristianitos no se puede hacer nada. ¿Saben por qué? Porque consumieron evangelio diluido. Por eso ellos son diluidos. Por eso van de un lado para otro. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Y esto era lo que el apóstol Pedro le quería enseñar a la iglesia del tiempo. Hermanos, como leche, deseen la palabra como leche, pero no adulterada, hermanos. Ahora, Pedro no encargó a los creyentes que leyeran la palabra, que estudiaran la palabra, que meditaran en la palabra, que enseñaran la palabra, que predicaran la palabra, que investigaran la palabra o que memorizaran la palabra. Eso no está diciendo Pedro. Aunque eso debemos de hacerlo, ¿sí o no? Amén, claro que sí. Debemos enseñarla, predicarla, aprenderla, no solamente leerla. No es un tema de que usted se sepa 200 textos y no sepa realmente de esos textos cuál es el contexto y saque de contexto el texto y vuelva todo un pretexto. O sea, vuelve toda una recocha en términos así nuestros, rocambolescos, bananeros. No, hermanos, se trata sí es de que la estudiemos y todo esto, pero Pedro no está diciendo eso. Pedro, ¿cuál es el imperativo aquí? ¿Cuál es la orden aquí? La orden aquí no es estúdiela, léala, medítala, predíquela, investiguela, memorícela. No, esa no es la orden. La orden es ¿cuál? Deséenla. Ay, deséenla. O sea, amados santos, me encontré un término que me pareció tremendo con respecto a los niños recién nacidos y su deseo de leche espiritual. Alguien lo describió como un desorden obsesivo y compulsivo por la leche. En los niños, en los bebés. Le preguntaron a un pediatra: oiga, ¿y por qué los chinos son así, hijo? Porque tienen un deseo compulsivo, obsesivo. ¿Y cómo se sabe? Porque él no pide el favor, él grita. Y a cualquier hora. Y si ustedes vieran cómo es eso, hermanos. ¿Y cómo sacamos un nene que su deseo compulsivo y obsesivo por la leche materna? Demórese mamá en ponerle su pechito media hora. Bueno, primero le levanta la casa a gritos
Y segundo, ya cuando ve su cenito, ¿qué hace? Dice, ay no. ¿Sí? No se abalanza, hermano. Yo tenía mis 2 hijos, esos se abalanzaban, esos, y empiezan a hacer ruidos raros. Tengo uno que hace unos ruidos terribles cuando le daban pechito. Y mi esposa tenía que soplarlo en la molleja, dicen las abuelas. Sóplelo en la molleja, sóplelo. Porque Chino se intentaba ahogar, ¿no? No es así. Las que son mamás. Y hacían ruidos raros. Unos ruidos que yo no, es más, no podemos ni siquiera realmente imitar, pero eran cosas como unas cosas. Pero era que el deseo obsesivo, compulsivo. ¿Por qué? Por la leche. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Sabe? Ustedes tienen que tener un deseo obsesivo, compulsivo por la palabra de Dios. Ay, que su anhelo sea diario, hermano, tener contacto con este libro. Que su deseo sea diario. Necesitamos sentarnos a estudiar. Y mire, gloria a Dios por la iglesia. Ofrece de todos los niveles, básico, medio, básico, intermedio, medio y avanzado para que estudie. Y qué bueno es ver las aulas, hermano. Y cuando uno ya termina en el aula, uno dice, bueno, terminamos la clase. Alguien dice, ay, pastor, tan cortico. No, pero ¿por qué? No, sí, ya se acabó. Amados santos de Dios, eso es lo que está diciendo Pedro. Tengan ustedes un deseo, un deseo obsesivo, compulsivo por la palabra de Dios. Con razón el salmista dedica en el Salmo 119, ¿cuántos versículos? Que aquí lo enseñé. ¿Cuántos? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 116? Yo lo enseñé aquí, hermano. Así que respuestas espero y respuestas de verdad. Claro, no falta el hermano. 176 versículos. Los enseñé aquí uno por uno. ¿Sí o no? Duramos un buen tiempo enseñando el Salmo 119. ¿Y sabe a qué está dedicado el Salmo 119? A la palabra de Dios. Este es el poema, el Salmo 119 es el poema extenso, el manuscrito poético más precioso con respecto a la palabra. Y cualquier texto que tú tomes del Salmo 119, el que tú quieras, hace referencia a ¿qué? A la palabra de Dios. El que tú quieras tomar. Tú tomas el Salmo 119, leámoslo. Ahora, no porque yo sea el profético, no, porque lo estudié. Salmo 119, versículo 12. Vea, lea el 12. 119, 12. Mire lo que dice la palabra. Dice, escuche, bendito tú, oh Señor, enséñame tú. Dice estatutos. O sea, enséñame tu palabra. Estatutos, mandamientos, ley son pronombres a su palabra. ¿Claros? ¿Sí? Y mire lo que dice el 14. Ay, Señor, me he gozado en el camino de tus testimonios. También hace referencia a ¿qué? A la palabra. El versículo 19, mira lo que dice: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. O sea, yo soy extranjero acá, pero Señor, que esto no me sea oculto, que esto sea lo primero para mí. Si tú sigues leyendo, dice, en tu ley me deleito, en tu palabra me deleito, tu palabra es como miel, en tu palabra me gozo, tu palabra da vida, tu palabra hay esperanza, en tu palabra, Señor, se fortalece mi fe. 119, 176 versículos. ¿A quién acudes tú cuando en momentos de circunstancia adversa y momentos de circunstancia difícil tocan tu puerta? ¿A quién acudes? ¿A quién? Hermano, no tenemos otra opción, la palabra. A mí me hacen unas preguntas, hermanos, que yo a veces quedo como el Condorito. ¿Alguien leyó Condorito? Ay, no, ninguno, no. Bueno, está bien, no, pastor, perdón, Marvel. Bueno, ok. Condorito quedaba como que se iba de espaldas, ¿no? Plop. A mí me hacen unas preguntas a veces que yo quedo también con las patas para arriba de lo sorprendido. Alguien se me acerca y me dice, pastor, ¿usted cómo hace para que Dios le hable? Oiga por allá. Y yo le devuelvo la pregunta al hermano, ¿usted cómo hace para que no le hable? Mire, hermano,
Es que estamos tan llenos. Mire, la verdad es que se ha diluido el evangelio, que ya no es como la leche. ¿Se acuerdan que les mencioné esa leche del cantinero? La de verdad, ¿sí? Por eso algunos lo reconocían. Y mamá le decía a uno: vaya a la leche, ¿quién es? Y sonaba la campanita, decía: no, es Lucas. No, a ese no, mijo, espere que llegue Mateo. Esa leche no. ¿No les pasó? Sí, claro. Porque se sabía cuál era la leche que adulterada, y cuál era la leche que de verdad no era adulterada, de la cual se podía tomar ¿qué? La nata. Y amados santos de Dios, hoy es todo diluido. Todo diluido. Pastor, ¿cómo hace para que Dios le hable? Yo le pregunto: ¿y cómo hace usted para que Dios no le hable? Escuche, es tan diluido hoy el evangelio que ya la gente le acostumbraron a una serie de experiencias místicas, de experiencias, como dirían alguien, extrasensoriales. Y están esperando o un limón partido en 4 debajo de la cama, a ver cómo Dios le habla. Y está esperando usted más bien que el frasquito de aceite que le vendieron en ese centro de reunión, ¿no? Un aceitico de oliva así, a 150,000 pesos. A través de ese aceite, no sé, escuche usted una voz que le diga: hijo mío, hijo mío. Creen que a través de esas experiencias, por eso mucha gente no asiste a las congregaciones, hermano, por el pésimo testimonio del evangelio diluido. Porque llegan a una congregación y ven cosas, hermano, que no se ven ni en esta serie de efectos paranormales de FX, unas cosas locas. Entonces, claro, llega el nuevito y ve el hermano, o ve gente, o ve personas que están allá adelante, tiemblan, y otros y otro bota babas, y el otro así. Dice: ¿usted a dónde me trajo, hermano? Esto parece un centro de manicure, o sea, de manicomio. Y creen que ese tipo de experiencias extrasensoriales, ese tipo de manifestaciones, es que Dios está hablando. Mire, hermano, la única forma que Dios habla es a través del estudio de la palabra. ¿Quiere ver las revelaciones de Dios? ¿Quiere ver el cumplimiento de las promesas de Dios? Estudie la palabra de Dios. Cuando tú abres este libro precioso, te va a decir y te va a guiar, te va a instruir qué decisión tomar, en qué tiempo tomar la decisión. Este libro te lo va a decir, pero estúdielo. No sea cismático, hermano. No sea, ¿cómo se dice? Hasta supersticioso. Algunos sacan y entonces no, que Lucas 7:7, hagamos el chance y la pata en 7. ¿Qué es esto, hermano? Ya hay tipos que dicen ser profetas, que adivinan. Dice: usted nació en tal fecha, el número que tiene ahí es 8. ¿Sí escuchó, no? No estoy mintiendo. Y la gente le encanta eso, hermano. Eso y el indio amazónico, ¿qué diferencia tiene? Bueno, ¿alguien conoce aquí el indio amazónico? No. Caracas con 44, una cosa así. Con 49, hermana, claro. 49. Sí, hermana. Sí. Sí. ¿Ven, hermanos? Entonces, hermanos santos, y convierten este libro. Es más, alguien dijo: no, pero ¿para qué libro? Es que la letra mata. Yo dije: lo va a matar a usted, ignorante, por mantenerse sin conocer la palabra. Y se vuelven hasta cismáticos y dogmáticos. Entonces, a ver, Dios, ¿qué tiene para decirme hoy? A ver. Las bendiciones. Ay, yo sabía. Sí, yo sabía. Ay, sí, yo sabía, Dios mío. Ay, Dios es grande, media grande, rebosante, apretada. Yo sabía, Dios, tú no me ibas a fallar. Bueno, ok, se la valgo. Y el día que haga así y Judas se ahorcó, ay, no, Dios, no sabía. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Sí ven, hermanos? Lamentable hoy lo que estamos viendo. Por eso es que muchos crecen raquítica y desnutridamente.
Cuando la palabra de Dios menciona la leche espiritual no adulterada. Hoy se ofrece todo un catálogo de comida chatarra. Decláralo. Se sabe en el menú, hermanas. Decláralo y recíbelo, ¿no? Profetiza. Otro, hay un milagro. Hay un milagro. No digan, me va a hacer quedar mal. Hay un milagro en tu boca. Todo lo que tú digas te será hecho. Uy, hermanos, eso es teología posmodernista contemporánea, centrada en los caprichos humanistas. Pero Pedro está diciendo, ¿saben? Consuma la leche espiritual no adulterada para que crezcan sana y maduramente, para que cuando las circunstancias difíciles toquen a la puerta, ya sea por un hijo, por una hija, por el cónyuge, por las finanzas, por la vida espiritual, por la vida emocional, tú estés fortalecido. Porque una cosa es, y permítame en el término, no quiero ser displicente, porque una cosa es un chino con leche materna y otro con leche de tarro. ¿Sí o no? A esos de leche de tarro hay que a veces darles hasta con el tarro para que coman, ¿o no? ¿Cierto? Es como si se les cerrara el apetito, ¿no? Solo quieren comer esa leche, ¿no? Y yo recuerdo en su tiempo, ya cuando para callarlos uno no les daba celular, sino uno les daba era leche de tarro, ¿no? Entonces póngale, enchufe el chino ahí, póngale ahí. Uno de papá, yo no sé a ustedes, pero ¿alguien se sabía la medida de 8 onzas por cuántas de leche? Sí. Ay, todos los papás sabiondos. No sabíamos. No teníamos ni idea, hermanos. Pues yo en una de esas me equivoqué y al chino lo intoxiqué a punta de esa leche. Eso resultó ahí, todo ese pobre muchacho, por ahí está. Ahí todo eso no me lo perdona, se acuerda, tenía 2 años, no me lo perdona. Hermanos, mientras que la leche materna, consúmase lo que se consuma, nunca le va a sentar mal. Hoy el evangelio es como esa leche de tarro, superficial, artificial, que causa hasta estreñimiento y diarrea. Por eso tanta verborrea de estos tales profetas y falsos apóstoles, porque aunque no les produce diarrea, sí les produce verborrea. Hablan y hablan, hermano, ni siquiera quiero la palabra. Sigamos. Y continúa el apóstol Pedro, dice, para que por ella ¿qué? Para que por ella ¿qué? Crezcáis. Mire, hermano, yo creo que no hay nada más triste que ver un cristiano desnutrido y débil y con retraso en su desarrollo, de verdad. Pero es mucho más triste verlos espiritualmente desnutridos y poco desarrollados e inmaduros. Porque nosotros como creyentes deberíamos estar motivados por la oportunidad de crecer fuertes y maduros en Cristo, disfrutando de la bendición y el gozo de conocer desde pequeños los niños. ¿Usted cree que un chico que uno lo forme desde pequeño, como en el caso de la leche materna, el niño es menos sensible a las infecciones, ¿sí o no? Dice el que es alimentado con leche materna, ¿cierto? Entonces, si ese niño es alimentado con la leche no adulterada espiritual, imagínese esa niña que ha sido alimentada así, que ha sido criada así, con esa leche espiritual no adulterada. Cuando se le hable a esa niña de virginidad, va a tener claro qué significa virginidad. Una virtud. ¿Me estoy haciendo entender? Y muy seguramente esa niña, a causa de haber sido alimentada así, reciba bullying, porque hoy la sociedad presiona, ¿o no? ¿Cierto? Hoy la sociedad presiona. Hace 40 años la mujer que se emborrachaba era un escándalo, ¿o no? Hoy la que se emborracha es un escándalo. La que no se emborracha es un escándalo. Hoy uno ve, por ejemplo, aquí por todos estos sitios. Usted cuando pasa, aquí estamos los sábados con mi esposa desde las 4, ayer salimos 8:30 de la noche. Y aquí para abajo esto es lleno de estas cantinas. Impresionante.
Paramos así, no de cantina en cantina con mi esposa, no, aclaro. Como que disminuimos la velocidad y miramos, por cada man, 3 mujeres. Ya las mujeres, como dirían los manes, levantan el ¿qué? El codo. Hace 40 años eso era un escándalo. Hoy la que no lo hace es un escándalo. Imagínense la niña que crece o el jovencito que crece con esa leche espiritual no adulterada. ¿Cómo va a ver ciertamente a una damita? ¿Cómo la va a ver? ¿Cómo la va a ver? Con ojos como lo describe la Biblia, como con ojos de virgen. Hoy no. Hoy los manes ven las mujeres como si fuera un pollo con papas y botan babas, hermano, y se les ponen los dedos morados y se ponen fríos y se les hunden los ojos y las cuencas y miran así. Una cosa horrible, hermanos. Eso se llama inmoralidad sexual. Y tu hijo va a aprender y va a saber que las damitas no se diseñaron como producto expuesto en un mercado para degustar. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos? Y usted y yo vamos a crecer espiritualmente y vamos a ser maduros. Y vamos a aprender a mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra esperanza. Y nos mantendremos firmes donde Dios nos puso, en la iglesia donde nos plantó, y daremos fruto y seremos canal de bendición para otros a pesar de las adversidades, de las circunstancias. ¿Sabe por qué esta palabra llegó a tus manos y llegó a mis manos? Porque los hombres de Dios consumieron leche espiritual no adulterada. Por eso tenemos 66 libros. Usted se imagina donde Pedro, en medio de esa persecución de Nerón, y no exactamente Nerón Navarrete, sino Nerón el emperador malo, depravado. Usted se imagina donde Pedro se hubiera enterado, Pedro lo busca Nerón con toda su corte para asesinarlo. Y si Pedro no se hubiese alimentado de parte de Dios con la leche espiritual no adulterada, ¿usted se imaginan cómo hubiera sido Pedro? Se hubiera acobardado. De hecho, ay no, como algunos, ¿no? Ay no, así es aquí, ay no. ¿Y toca estudiar? Sí, hermano. ¿Y a qué horas? A las 7. Pero no se puede a las 8. Bueno, hermano. Virtual también. Presencial, sí, también. Ay, hermano. Ay. ¿Y dan tamal a la salida? No, hermano. Ay, pues no vuelvo. Ay, hermano. ¿Se imagina Pedro? Hermano, si eso hubiese ocurrido, este libro no lo tendríamos. Si los hombres de Dios que fueron decapitados, que entregaron su vida, no se hubiesen alimentado y maduros se hubiesen portado a raíz de consumir la leche espiritual, esto es palabra de Dios, ¿qué hubiera sido de nosotros? Esto llegó porque esos hombres pudieron soportar. ¿Y sabe por qué soportaron? Porque se alimentaron bien. Leche espiritual no adulterada. Por eso crecieron. Por eso muchos cristianos parecen enanos espirituales, hermano. Sensibles y susceptibles por cualquier cosa. No, hermanos, santos de Dios. Mire, Cristo no vino para mejorar su vida. Cristo vino para deshacerlo, para deshacer su vida y darle nueva vida. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que cuando alguien se me hace que me dice, pastor, ¿qué hago? Que es que no he podido dejar la marihuana, no he podido dejar el bazuco, no he podido dejar el alcohol, no he podido dejar la pornografía. Fácil, consumes más de eso que de leche espiritual no adulterada. ¿Me estoy haciendo entender? De cómo tú te alimentas, así te ejercitas. ¿O no? ¿Sí o no? Tal cual, hermano. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con qué alimentas tu casa? ¿Con qué alimentas tus hijos? Tus hijos podrán dar y decir, mi papá y mi mamá están creciendo sanos y fuertes. ¿Por qué? Porque consumen leche espiritual no adulterada. ¿Y eso se nota? ¿Se nota cuando alguien consume leche? ¿Se nota cuando la niña o el nene consume leche materna? ¿Se nota sí o no? Claro que se nota. Como tu pasaporte. Se nota de dónde eres.
Y lo más tremendo, se dice de ti quién eres. Yo recuerdo con tristeza la década de los 80 o de los 90. Tú decías pasaporte colombiano y a que no sabe qué te decían. Una expresión que me dolió muchísimo de un país vecino cuando tuve la oportunidad de salir. Y pasé mi pasaporte y dice Colombia. Y dijo la persona en aquel momento, jacarandosamente y en otro lenguaje, porque también hablan español. Pero dijo lo siguiente, escuche, de manera ofensiva, jacarandosa también y como sarcástica. Siendo el que habla español, el país vecino, no mencionó cuál. Pero ¿sabe qué dijo? Oh, yes, cocaine. Cuando saqué mi pasaporte colombiano. Cuando sacamos con mi esposa nuestro pasaporte colombiano, hicimos parada en un país del centro de las Américas. Y ya llegamos a nuestro destino porque hicimos, ¿cómo se llama? Escala. Llegamos a nuestro destino, abrimos nuestras maletas, baba de perro y huellas de perro en cada prenda nuestra. Porque nuestro pasaporte decía Colombia. Como cristiano, ¿qué se dice de ti? ¿Que anhelas compulsiva, desordenada, apasionadamente este libro? Porque este libro te va a librar de estas enfermedades. Escucha, apenas tengo el tiempo. Escuche, mire las enfermedades de las cuales te va a librar este precioso libro. Porque dice la leche espiritual no adulterada. Y mire cómo empieza el capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, desechando pues, o sea, aquí ese por lo tanto, desechando es un por lo tanto, está concluyendo, aunque no aparece en tu Biblia por lo tanto, pero está concluyendo, dice desechando pues ¿qué? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Qué te va a librar de esas infecciones? El desear la leche espiritual no adulterada como niños recién nacidos. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué va a hacer que nos amemos como hermanos? El que nos alimentemos con la leche espiritual no adulterada. Pastor, ¿de dónde sacó el amor a los hermanos? Dice la palabra, escuche. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, esto es la palabra, estoy leyendo capítulo 1, versículo 22 al 25, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe qué nos libra a nosotros de un amor fingido? La leche espiritual. ¿Sabe qué nos libra de ser hipócritas? La leche espiritual. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Y mire cómo continúa el apóstol Pedro. Y dice la palabra, escuche. Dice, mire, para que desechen toda ¿qué? Malicia, engaño. ¿Qué más? Hipocresía. Dice desechar. Desechar se aplica como a rechazar. Rechace, hermano. Pero ¿qué hace que usted pueda repeler todo este tipo de infecciones? ¿Qué? La leche espiritual no adulterada. Un niño alimentado con leche materna tiene menos probabilidades de infecciones que uno que no se alimenta con leche materna. No lo digo yo, lo dicen los pediatras. ¿O por qué creen que a los niños que nacen antes de tiempo, como se les dice, los canguritos, como prematuros, ellos no tienen? ¿Usted alguien aquí ha ido a uno de prematuros? Allá no hay un banco de tarros de leche en polvo. No, hay un banco de ¿qué? De leche. ¿De cuál leche? Materna. Porque el pediatra sabe que la única forma que puedan hacer sano y fuerte ese niño prematuro es con leche materna. ¿Vamos bien? Así que, hermanos, voy terminando, así que los jóvenes de la alabanza. Muy bien, dice desechando. Desechando se refiere, ¿no? Como a quitarse, a algo que no es verdaderamente beneficioso, a rechazar, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo también, y esta vez sí hablo de Pablo, tenía en mente
Cuando amonestó a los colosenses y les dijo: dejen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado, o sea, desechando. Desechando significa que quitar, como quitarse la ropa sucia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses. Desechando. ¿Qué nos permite desechar? La palabra. Cuando tú estudias la palabra, tú desechas todo lo que no te conviene, toda infección. ¿Cuáles infecciones, pastor? Mire, la infección de la malicia. ¿Qué significa el término malicia? Malicia se traduce como maldad. Malicia se traduce como hacer daño en gran manera a alguien. Por eso cuando alguien habla, uy, y de eso nos tildan a nosotros los colombianos, ¿no? Uy, pero hermano, saque a relucir, ¿qué? La malicia indígena. Uy, hermano, no hay nada peor que eso, hermanos. ¿Qué más dice la palabra? Escuche. Desechando toda malicia. Desechando ¿qué? Todo engaño. ¿Sabe qué significa engaño? Engaño aquí viene del término dolos, que significa como poner carnada para sacar provecho. Dolos, engaño. ¿Sabe qué significa aquí el término engaño, hermanos? Significa deshonestidad, falsedad, traición. Y después, en tercer lugar, Pedro enumera hipocresía. ¿Qué? Hipocresía. Viene del término upocrisis. Y al hipócrita, hipócritus, que significa actor. Uno que manifiesta sensaciones que no son ciertas. ¿Eso es lo que hace un actor? ¿Sí o no? Al actor le enseñan a llorar, ¿o no? Así que usted podrá decir cristiano y que llora mucho, pero si no se ha arrepentido, de nada valen sus lágrimas. Si no ha cambiado, de nada valen sus lágrimas. Porque esto no es con lágrimas ni fluido nasal, esto es con cambio. Y el cambio se nota cuando tú consumes leche espiritual no adulterada. Y continúa el apóstol y dice: desechando toda hipocresía. Después dice: desechando toda ¿qué? Diga envidia. ¿Toda qué? Envidia. Uy, yo creo que no hay nada más tenaz que un envidioso, ¿no, hermano? ¿Cierto? El envidioso de por sí es murmurador, criticón, fisgón, ¿o no? ¿Cierto? Uy, no hay nada más tenaz. Y la gente es, mire, y el cristiano cada vez en eso, es que envidia es mejor. Ah, se la saben. No, hermano, envidia es lo peor. Por las envidias se denigra, por las envidias se menoscaba en la imagen de otra persona. El envidioso está pendiente del que prospera para señalarlo y juzgarlo. Si la damita está prosperando y es sola y prospera y la ve en su carrito último año, entonces el envidioso, ¿qué creen que va a decir? ¿Y cómo le ha ido a la Marta? No, mija, sí, eso es que tiene mozo. Es un traqueto, parece. Así es el envidioso y la envidiosa. Así son los envidiosos cuando ven que su matrimonio se está restaurando por causa de la palabra. ¿Qué creen que hacen los envidiosos? ¿No saben qué hacen los envidiosos? Porque usted ha determinado cambiar y darle un trato diferente a su esposa. Porque usted ha determinado consumir la leche espiritual no adulterada. Y usted dice: no, el trato a partir de hoy que le doy a mi esposa es conforme a la leche espiritual no adulterada. Mi trato va a ser el de un varón que sustenta, que cuida, romántico, amante, cariñoso. Alguna hermana está diciendo: uy, ¿dónde se encuentra eso, pastor? Mire, hermana, cuando su esposo consume esa leche espiritual no adulterada, es así. Entonces, hermana, prepare leche espiritual a lo que da. Pero cuando ese varón consume y empieza a darle ese trato a esa esposa, ¿qué creen que va a decir el envidioso? El egoísta. Y aparte de eso dice: no, es que ahora asiste a una iglesia cristiana. ¿Qué cree que va a decir el egoísta, el envidioso? Uy, eso es que quién sabe qué le hicieron en esa iglesia. Y usted dejándose robar de ese pastor. Ah, porque se meten por ahí, ¿no? Son sutiles. Eso no vaya que lo roben.
¿A qué vas a iglesia? Si se dio cuenta del Mario, ejemplo, cambiado el nombre, se dio cuenta del Mario. Ahora cómo trata a la esposa: mi amor, mi tesoro, mi vida, mi princesa, mi chica fresa. Y con un lenguaje especial, y llega con detalles a su casa. ¿Qué cree que va a pensar el envidioso? Eso es que la Marta le dio un bebedizo. Por eso es que lo tiene, vea. ¿No? Así son, hermano. O los compinches con los que se le pasaba en el billar Pikachu. Mario, lo perdimos. No, hermano, qué pesar, ese man si era buena gente. Y ahora que hace, cayó en los tentáculos de los tales cristianos. ¿Saben por qué? Porque ven el trato diferente que le da a su esposa a causa de consumir leche espiritual no adulterada. ¿Me estoy haciendo entender? Y ni qué decir en los jóvenes. Lo de los jóvenes sí que hacen presión, ¿no? La cultura, ¿cierto? Mire la niña así. Sí, hace mucha presión, ¿no? Oye, mira, tenemos este video de porno, míralo, dale enter. La niña dice, no, yo no. Pero que mira, ay, la santurrona. Ay, no la conociéramos como la conocemos, mosca muerta. No, así son, hermanos, así son, y presionan. Y tildan a los jóvenes mal y los hacen bullying y los tratan mal, hermanos. Y por último dice la palabra, cuando menciona el apóstol Pablo, dice para que podamos ser ciertamente guardados de toda envidia, de toda malicia, ¿no? De toda hipocresía. Uy, no hay nada más que un hipócrita. Nada más tenaz que un hipócrita. Damitas, ¿ustedes pueden distinguir entre un hombre hipócrita y un hombre educado o no? A ver, las damas, hablo a las damas. Dama, ¿usted puede distinguir entre un hombre hipócrita y uno educado? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es ese hombre hipócrita? Rápido. ¿Cuál es ese hombre hipócrita? Bueno, que habla mal de las mujeres. Pero usted puede distinguir entre un hombre que hable con sensatez al momento de tratarla y uno que no. ¿Puede distinguir entre un hipócrita y uno verdaderamente educado? Su mal hablar, las acciones. Bueno, esto se le vale las acciones en la bolsa. No. Sí, pero las acciones, hermana. Mire el hipócrita. El hipócrita en su casa no es capaz ni de pedir el favor, pero fuera de su casa se dirige de esta manera: monita, mamita, rubiecita, mi amor, mi reina, mamacita. ¿A usted no le causa eso asquerosidad, mujer? ¿Sí o no? Uy, cierto que eso como que repele, ¿no? Ese que se está todo el tiempo, hola reina. Uy. Como para ponerle un taconazo 12:30 aquí. A ver, reinita, ¿qué si le ofrece, mamita? Monita. Uy. Aquí hay una hermana que esté. No, pero yo no hago eso, hermana. A un hombre de verdad decente, ¿o no? Pues así es el hipócrita de asqueroso. Y pareciera que por momentos la iglesia se llena de eso. De unos que dicen amar a Dios, pero de labios, porque con sus hechos lo niegan. La invitación hoy es, hermanos, santos y santas de Dios, consuman leche espiritual no adulterada, para que puedan crecer sanos y fuertes, para que maduren, para que se noten y se note ustedes quiénes son y de dónde son, para que la gente pueda decir, sí, este es cristiano de verdad, pero no porque carga un desodorante debajo del brazo llamado Biblia, no, sino porque usted no solamente queda inmerso, sino que usted anhela alimentarse. Eso es el cristiano. El resto, hermano, azúcar y papel, porque cualquiera va a una iglesia, cualquiera. Usted pregunta hoy, cualquiera estuvo en un centro de reunión cristiano, cualquiera. Pero o somos verdaderamente cristianos de primera categoría porque estamos bien nutridos, o te portas como uno de segunda, raquítico y desnutrido. Pero sea por lo uno o sea por lo otro, las consecuencias se notan y se van a dar. Que Dios nos ayude, amados santos de Dios,
para que consumamos leche espiritual no adulterada y no tengamos más pretextos ni excusas para seguir pecando, y no tengamos más pretextos ni excusas para seguir inmersos en el lodo cenagoso del pecado, y que no tengamos más excusas para no tener no un buen matrimonio. Esta leche espiritual no adulterada no hace que tú tengas un buen matrimonio, hace que tengas el mejor matrimonio, porque por algo es leche espiritual no adulterada. ¿Me hice entender, amados santos de Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Póngase sobre sus dos pies. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Dios. Te damos gracias por tu bendita palabra, Dios. Gracias por enseñarnos hoy a través de las Escrituras, oh Dios, lo que significa crecer sanos y fuertes espiritualmente, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestro máximo anhelo, Señor, deseo compulsivo de ser así, necesario, Dios, sea consumir la leche espiritual no adulterada, para que podamos seguir creciendo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, se precisan hoy de hombres y mujeres maduros espirituales, que desechen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todo tipo de contienda o disensión, pelea o deseo de venganza o de revancha. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, se precisa de hombres y mujeres maduros que sigan deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestro principal anhelo, deseo incontrolable de ser necesario, un deseo incontrolable, sea el tener contacto con tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Para eso nacimos de nuevo, Señor. Dice tu palabra en el versículo 23. Para eso nacimos de nuevo. Y nacimos no de simiente corruptible, sino nacimos de Cristo por la palabra de Dios. Porque la palabra es no adulterada. La palabra no está corrompida. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre es la que nos va a permitir crecer sanos y fuertes en nuestra esperanza, en nuestra fe. Es la que nos va a identificar como cristianos. Es el pasaporte nuestro. Y digo pasaporte porque aquí en esta tierra somos extranjeros. Somos extranjeros. Y si hemos de sacar nuestra identidad en esta tierra, de donde somos extranjeros, que nuestra identidad sea tu palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir en la obediencia a tu palabra. Porque si vivimos en obediencia a tu palabra, Señor, podrá fluir de nosotros el verdadero amor fraternal no fingido. No seremos hipócritas, no seremos, Dios, egoístas, envidiosos, no seremos maliciosos, sino que nos amaremos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, como lo menciona el apóstol Pedro en el capítulo 22, en el versículo 22 del capítulo 1. Porque siendo nosotros nacidos de nuevo, y esto no de simiente corruptible, sino del mismo Cristo, de la misma palabra de Dios que vive y permanece, Señor, así creceremos maduros y limpios, Dios. Padre, ¿qué es nuestra vida en este tiempo? Nuestra vida en este tiempo es como hierba, como flor de la hierba se seca y la flor se cae. O sea, pasamos, es un rato la vida acá, Señor. Pero tu palabra es la que permanece para siempre y nos hace permanecer para siempre, para vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, que deseemos como niños, Dios, estudiar tu palabra. Que deseemos como niños este libro, Señor. No hay ninguno como este libro, Dios, para transformar nuestra mente, nuestros corazones.
Padre, te damos gracias por este bendito y santo tiempo, Dios. Te damos a ti toda la gloria y la honra en Cristo Jesús, Señor. Tú eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Y ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor, pon en mí ese anhelo, ese apetito, ese deseo, y que yo pueda obedecer, Dios. Dígale: Señor, no quiero crecer más raquítico, más desnutrido espiritual, Señor. Porque como yo me alimento, así alimento a mis hijos, mi casa, mi familia. Por favor, Dios, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguien acaso en este tiempo que nos acompañe por primera vez? Levante su mano. Muy bien, hermano. Muy bien, hermano. Bienvenido. Bienvenido. Muy bien, damos gracias al Señor por sus vidas. Te damos gracias, Señor, por cada persona que hoy nos acompaña por primera vez, y que puedan ver en nosotros verdaderamente la transparencia de un verdadero evangelio, Señor. Que esto no lo hacemos, Señor, por ganancia deshonesta, ni por hipocresía, ni por envidia, Señor. Lo hacemos porque anhelamos, Señor, que tu pueblo crezca fuerte y espiritualmente, Señor, en la esperanza y en la fe de que tú eres un Dios bueno, fiel, santo y justo. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, Dios. Gracias, Señor.